el periodo de normalización del útero hasta llegar a su tamaño normal de ingravidez, ¿cierto? Logrando la capacidad de implantación. Por lo tanto, es nosotros lo que llamamos el periodo de involución uterina. Es tomar esta estructura, desde que se expulsa el feto empieza, ¿ya? El proceso de involución, ¿ya? Y tiene una primera fase, ¿cierto? Fíjense, en el mismo parto ya el útero se reduce en un 60%, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Se expulsan las membranas fetales. Acuérdense, las membranas fetales yo no las tracciono, sino que espero que salgan de manera natural, ¿ya? Así que desde el primer momento, desde que la vaca parió, empieza a hacer involución, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Fíjense, se mantienen las contracciones uterinas hasta el día 5 posparto. Obviamente ya no son fuertes, pero empiezan a disminuir, ¿cierto? Pero se mantienen, ¿ya? Y obviamente desde el momento del parto ya terminan las contracciones abdominales, ¿cierto? Acuérdense que las contracciones abdominales se producen por el reflejo de vaciamiento, que es durante el paso del feto a través del canal, ¿cierto? De parto, ¿ya? Obviamente que va a estar asociado para la eliminación de la placenta, ¿qué cosa? La pérdida de la turgencia de los placentomas producto de la enzima que es la colagenasa, ¿ya? La colagenasa es la que destruye esa unión del corion con el endometrio, ¿ya? Y ahí tenemos una vaquita, ¿cierto? Que se comen, ¿ya? Los animales, las hembras se comen, ¿cierto? Las placentas, dicen que tiene lactógeno placentario, por lo tanto produciría, al consumirla, ¿cierto? Produciría mayor liberación de leche, ¿ya? Y producción de leche, ¿ya? Ahora las famosas se hacen unas pastillas con las placentas. Sí, pero si han salido en la tele algunas, así como unas ondas medio raras, que la placenta de la mujer se la hacían como en bistec, así después del parto la comían y se la comían. Sí, hay todo un tema que tuvieron que normar en las clínicas porque se pelaban las placentas. Claro, lo que pasa es que la placenta es un órgano endocrino maravilloso, pues, entonces, por ejemplo, yo estuve haciendo unas clases hace un par de años en el que está aquí en Mariscal, que es de los Milicos, no me acuerdo el nombre, Regimiento Granadero parece que, el que está ahí, ¿o no? En el área nacional. En el área nacional, claro. Y la doctora Claudia Lucar, estaban probando, que lo encontré, pero a todas estaban probando hacer parches cutáneos para caballos con placenta. Entonces iban a los mataderos, les donaban las placentas y ellos sacaban, si no me equivoco, el amnios. ¿Se acuerdan que el amnio es una telita transparente preciosa? Y esa cuestión la cortaban, así como en parche, así como en pliego, la metían en una solución que ellos, está todo, incluso me decía, está todo en internet, la estamos probando, la dejaban un par de días como que se activara y esa cuestión la ponían sobre piel. Y después vendaban. ¿Y funcionó? Me decía, bueno, es increíble. Me mostraba fotos. Decía, mira, esto la pusimos y esto tiene una evolución de 2 semanas. Y era una cuestión así, pero una maravilla. Súper bueno. Sí, la placenta es una maravilla, eso ya está claro, ¿ya? Después tenemos una segunda fase ¿cierto? del puerperio, ¿ya? Que es la formación, ¿cierto? De las diferentes estructuras, ¿ya? Del cervix dentro de las 2 horas postparto, 12 horas postparto, ¿ya? Primero, el anillo craneal se empieza a formar ya desde las 4 horas postparto, ¿ya? A las 48 horas, fíjense, ya empezamos a tener menor apertura. ¿Te acuerdas? Aquí Claudio hizo una palpación de una vaca recién parida y ya se podía meter, ¿cierto? Lo podía meter dedos, pero no mano. Y es lo que le está diciendo acá, pues fíjense que al anillo craneal ya se está formando a las 4 horas. ¿Ya? Aquí cuando hicimos palpación tenía ya cerca de unas 8 o 9 horas de parida esa vaca. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Por eso que ya no era de llegar y meter la mano, pero sí uno puede palpar ciertas estructuras de manera importante, ¿ya? Al momento de la secundinación es expulsión de placenta, por cierto, ¿ya? Fíjense, al momento de la eliminación de la placenta, el útero ya pesa aproximadamente 10 kilos. Tenemos que cachar que ese útero se agrandó harto, ¿cierto? Tuvo líquidos y se empieza de a poco a achicar. Y a los 20, 25 días se normaliza el peso ya. Es por eso que el examen postparto a los 30,
¿cierto? ¿Para qué? Para ver el progreso hasta la normalidad del tamaño que debe llegar, ¿ya? Entre 500 y 600 gramos. Como yo les dije una vez, eso sí, la restitución del útero no es ad integrum, que es lo que lo comenté. Es decir, si un útero de una vaquilla, que normalmente al palparla es de un dedo, normalmente después de que para, nunca va a llegar a ser de un dedo, sino que siempre va a ser un poquito más grande porque queda un poco más floppy, ¿ya? Queda un poco más grande, ¿ya? Aquí está lo que hoy día les comentaba. Listo, pero esto es a las 12 horas postparto. ¿Qué cosa? A la palpación de repente uno puede notar, ¿ya? Si un útero está en proceso de involución. ¿Por qué? Porque se fijan, hay líneas que son de tipo longitudinales al útero. Eso. ¿Y por qué? Era lo que yo les comentaba. Es porque el útero tiene desde adentro hacia afuera, tiene su endometrio, tiene una capa muscular circular interna, una capa longitudinal externa y después la serosa. Normalmente la que comienza primero a hacer involución como capa muscular es la circular interna. Entonces, si la circular interna se empieza a achicar rápidamente y la que está sobre, que es la longitudinal, no se achica al mismo ritmo, la muscular externa va a quedar suelta. Y al soltarse se empiezan a producir esos pliegues, empieza a quedar como tejido suelto. Y eso nosotros lo podemos palpar, incluso hoy día lo palpamos. ¿Ya? Ahí está clarito, miren. La vaca, ¿cuánto tenía la colorada? ¿Tenía como una semana? Más o menos. Por ahí. Eso es lo que ustedes pudieron palpar hoy día. ¿Ah? Se siente, pero siente. para mí se ve más de lo que se siente. Sí, vos, Sabiendo esto, uno cuando la palpa lo siente, pero si no sabe... pero es que ahora lo sabe. Claro. Ahora ya cuando vean una vaca que tiene 5 días por parto, Es lo ya que saben tiene que que esto sentir. debería estar así. Es y lo que normal. hay que sentir, claro. Claro. Es lo que hay que ir a buscar, Claro. para que esté normal. Claro. Si la viéramos por dentro, ¿cierto? Todavía tenemos zonas donde va a estar exudando, todavía puede haber algo de inflamación, ¿cierto? A los 5 días está así, ¿no? Fíjense el tamaño. Sí. Por eso que esta cuestión es, wow, una maravilla. ¿Ya? 6 días, ¿cierto? Esta tiene más contenido, ¿ah? Contenido de loquios, por eso no se ve tan con esa raya, ¿ya? Pero ustedes se fijaron, igual tenía contenido. Por eso que hoy día, por ejemplo, cuando palpamos, los cervix están grandes, Sí, todo. están gruesos, ¿ya? Cervix bueno, Sí. ¿ya? Porque todavía se está formando en algunas, ¿ya? Y obviamente si hay loquio, que son esos líquidos rojizos que están ahí, obviamente va a haber fluctuación, ¿ya? Día 9 posparto, fíjense, sigue habiendo líquido, pero cada vez menos. La imagen anterior era como estaban los loquios más o menos la semana pasada, ¿no es cierto, José? Así Claro. se veían... Claro, lo importante, aroma. Si son de buen aroma o sin aroma, es que estamos ok. Si son fuertes, hediondos, es que está enferma. Y normalmente te lo manifestas de manera sistémica, con fiebre, decaimiento, anorexia, etc. ¿Ya? Loquios nuevamente a los 9 días, a los 11 días posparto, fíjense, de nuevo aparecen, ¿cierto? Aquí se nota más porque tiene menos líquido, ¿cierto? Tenemos seguimos con esas bandas que se notan bastante bien, ¿ya? Después el día 14, Como que la 15. simetría del cuerno, ¿no? claro, se va achicando. 30. Perfecto. ¿Estamos listos ya? El examen. Claro. Y aquí hacemos el examen posparto. ¿Se acuerdan que hablamos del examen posparto? En las vacas se hace el día 30 posparto con la finalidad de ¿qué? De ver cómo se produjo y se realizó la involución uterina posparto. Es decir, desde un útero grande, cómo se realizó esta eliminación, ¿cierto? Hacemos una palpación rectal donde vamos a tomar y vamos a ver ambos cuernos, si hay simetría o no, si hay contenido líquido, estado de los ovarios, que muchas veces van a estar lisos, dependiendo del nivel productivo de las vacas, ¿cierto? De alimentación, etc. Y también después de la palpación uno hace una vaginoscopía, ¿ya? Yo coloco el espéculo y veo. ¿Por qué? ¿Y eso que me permite? Ver si es que quedó alguna secreción que todavía está saliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los líquidos placentarios, los líquidos tienden a salir hasta el día 15 más o menos. Si sigue habiendo secreción, puede estar asociado a alguna enfermedad reproductiva, una endometritis, acuérdense. La metritis son antes de los 15 y la endometritis es después de los 15. ¿Ya?
Ahí tenemos 15 días versus 30 días. ¿Se fijan el tamaño cómo se va achicando? ¿Ya? Y fíjense, ahora respecto a la capacidad contractil. Se recupera, ¿cierto? Normalmente, ¿cuándo? Cuando hay el primer ciclo posparto, ¿cierto? Por actividad estrogénica, ¿cierto? Y cambio entre estrogénica y progesterona. La secreción del óvulo entre los 2 y los 15 días, ¿ya? Y cuando empieza a aparecer normalmente entre el tercer y cuarto día posparto, ¿ya? Y eso es lo que les decía. No es ad integrum, siempre va a quedar más grande, mayor. ¿Por qué? Porque va a haber mayor tejido conectivo, mayor grosor y mayor flacidez. Me falta que tiren esas cuestiones de papeles, ¿ya? En general, los ovarios y los oviductos durante la gestación no se producen cambios importantes, más que los endocrinos del cuerpo, ¿cierto? Porque no se desarrollan, no crecen, sino que se mantienen ahí, ¿ya? Y la restitución histológica, por eso que es importante el periodo espera-voluntario, porque esto es lo que también espera el periodo espera-voluntario. ¿Por qué después de nosotros del alta reproductiva no los mandamos inmediatamente a montar, siendo que la vaca podía ciclar al otro día y tiene un útero completamente pequeño? ¿Por qué no? Porque la restitución histológica también se demora más, pues primero en la macro, después el histológico el que va más lento, y cerca del día 42 la tenemos. Si yo había leído en un libro que hablaba de los 40 días posparto. Claro, de espera. De espera, claro. Claro, y está asociado a esto. A eso. Claro, porque yo puedo ver algo macro que está en peque, pero el histológico, que es primordial esta cuestión, si no está bien no se va a preñar. Puede que cicle, que haga todo, pero no va a lograr anidar. Ya. Esa es la respuesta. De los 45 adelante Claro, porque hay periodos espera voluntarios cortitos. No sé si bueno, lo normal es, así como, no lo normal, pero lo más usado son 60. Pero campos de altas producciones están bajando a 45, si no me equivoco ahora. ¿Ya? Entonces, importante. La vulva también se tiene que normalizar, pues ¿se acuerdan de esos genitales, esa vulva grandota? ¿Ya? De una vaca a parto, ¿cierto? Se tiene que normalizar y cerca del día 8 ya tenemos un tamaño relativamente normal, que es la cosa que podemos ver hoy día, ¿cierto? El sistema de ligamento también se tiene que ir restituyendo, ¿ya? Entre 4 a 14 días del posparto. ¿Ya? Es súper rápida la recuperación, en cuanto Sí, a día. Es rápido. Sí, no es es como rápido. como la hembra mujer. No, las mujeres también. 60 días están listas. Pero que Lo que pasa es que hablan. como, La digo yo en el aire. Pero si una mujer tiene realmente un cabrón. pero por ejemplo, el tema del sistema de los ligamentos, Pero, insisto. súper rápido, pero a los Sí, 15 días. 15 Pero días. ahora, como te decía, esto es como el promedio, pero hay que pensar siempre que esto está asociado a cambios producto de niveles productivos, de manejo, La edad, cuántos partos de han edad, tenido, exacto, claro. exacto. ¿Ah? Claro, una vaca de primer parto muchas veces queda más resentida que una vaca de 2 o más partos, ¿cierto? Porque primera vez que tuvo el parto le costó, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más respecto del ciclo? ¿Cierto? La mayoría de los mamíferos, ¿cierto? El parto va seguido de un periodo de inactividad cíclica. Se tiene que reajustar a que pueda empezar nuevamente a ciclar, ¿cierto? Y esto es donde tiene una implicancia que es económica, que esto es lo que se trata de hacer que empiecen a ciclar mientras más temprano en el posparto es mejor, ¿cierto? Por una razón muy simple. Igual voy a cumplir los 45 días, ¿cierto? Pero no es lo mismo que el primer ciclo me lo haga a los 15 días posparto, o el primer ciclo me lo hago, por ejemplo, a los 15 días posparto, que me lo hago a los 40. Porque si me hizo a los 15, no lo voy a ocupar, pero lo voy a dejar registrado. Pero eso me va a dar pie que lo más probable es que en 20 días más tenga otro celo, y después tenga otro celo, y ese celo ya esté ferofilete para preñar. ¿Ya? Acuérdense, hay celos que son al inicio, ¿se acuerdan que conversamos que hay atresias foliculares, hay ¿cómo se llama?, ovulaciones retardadas? En cambio, una vaca que ha tenido durante su periodo posparto más ciclos realizados se van reajustando y van siendo mucho más fértiles finalmente. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante desde el punto de vista
económico. Es por eso que las vacas o los animales tienen que llegar con buenas condiciones corporales al parto, ¿cierto? Energéticamente como corresponde, porque esto de acá se acelera. ¿Ya? Bien. ¿Y la longitud de este anestro va a estar asociado a qué? Factores endocrinos, neuroendocrinos, climáticos, nutricionales y también genéticos. ¿Ya? ¿Ya? Y obviamente va a ser un problema. ¿Por qué? Porque se van a dar partos, intervalos de parto primer celo muy largos o irregulares, que es normal también, ¿cierto? Dificultades en la detección del celo, tasas de gestaciones bajas en vacas inseminadas, ¿cierto? Aquí se produce una serie de inconvenientes, por eso que hay que tratar de manejarlo. ¿Ya? Por ejemplo, ahora viendo los niveles de gonadotrofina, ¿ya? Por ejemplo, los niveles de FSH y LH son bajos en las vacas recién paridas. ¿Ya? Eso ya lo tenemos claro porque se tiene que normalizar. La FSH va a ir aumentando alrededor del día 5 y la LH más tardíamente. ¿Ya? Y ya sabemos que finalmente quien es el que inicia la ciclicidad va a ser la LH, porque es la que produce ¿qué cosa? La maduración folicular y la ovulación. Por lo tanto va a estar asociado principalmente al fenómeno del celo y formaciones de cuerpo lúteo. Si no hay LH no va a haber. Claro, y acuérdense, claro, y lo que nosotros decíamos, ¿cuál es el indicador de que una vaca o un animal está ciclando? Es que tenga cuerpo lúteo. ¿Ya? Ustedes siempre ahora se van a fijar que todas las hembras, ¿cierto? Después del parto, ¿cuál es lo que más se demora en empezar a funcionar? La LH. ¿Ah? O que se sintetice. Es por eso que en el caso, ¿se acuerdan de la vaca cuando hablábamos del anestro de invierno? Cuando iba a hacer sus celos de transición. ¿Por qué el periodo de transición era un cacho? Porque hay reservas de FSH, pero la LH se tiene que sintetizar. Y mientras no se sintetice, produce todos los problemas asociados, ¿cierto? A las montas que no se preña porque la yegua hacía celos después, pero no ovulaba. Y cuando logra ovular es porque ya tenemos los niveles de LH suficientes y ahí se empieza recién la etapa o la fase reproductiva de ese animal. ¿Ya? Bien. Otra cosa, ¿no? Vacas que amamantan retrasan las descargas de LH. También ya lo sabemos, ¿cierto? Retrasando la actividad cíclica. Era por eso que se acuerdan cuando nosotros hablábamos en reproducción del uso de la ternilla, de esa cuestión de plástico que se coloca acá, ¿cierto? En el morro, ¿cierto? Que finalmente lo que hace es permitir que la vaca esté con su cría, cuando ya la cría obviamente ya esté en capacidad de alimentarse, sigue estando con la cría, ¿cierto? Pero no puede tomar leche o yo puedo restringir el consumo. Y obviamente ahí va a estar asociado la diferencia, ¿cierto?, del amamantamiento respecto del ganado de carne y de leche. ¿Por qué? Porque el ganado de carne, como está todo el día con la vaca, toma 14 veces al día. En cambio, una vaca lechera, yo le puedo sacar 2 o 3 veces al día. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto de la lactancia va a ser mayor en la ganado de carne. ¿Ya? Puede ser un poco mayor. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué? Porque el amamantamiento además, ¿cierto?, estimula la respuesta suprarrenal, producto del cortisol, y bloquea la ovulación por inhibición de la GnRH, de la LH y de la función luteal posterior. ¿Ya? Se fijan, por lo tanto, igual es bonito el parto, pero después de eso, lo que se le viene al veterinario que trabaja en reproducción en ganado es complejo. Nosotros lo logramos minimizar cuando hay buenos niveles, como les decía, nutricionales, condiciones corporales. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los ovarios ahora? Durante la gestación, los folículos decrecen, ¿cierto? Porque va a estar predominando, ¿qué cosa? Un cuerpo lúteo, una fase progestacional. ¿Ya? Fíjense, al día 10 postparto empieza a aumentar la actividad folicular, producto de la FSH, y vamos a empezar a observar folículos de mayor tamaño. ¿Ya? Al día 15 postparto hay folículos que pueden ovular, otros forman quistes, se luteinizan también y demoran su ovulación. Aquí es donde se nos produce lo que nosotros conversábamos, que es normal que al inicio del postparto las vacas tengan quistes foliculares. Es normal que tengan quistes luteínicos. Si lo anormal es cuando estos quistes se formaron y siguen presentándose ya no a los 15 días postparto, sino que cuando yo ya llevo 60 días y todavía están.
Profe, ¿esos son ecografiables, no palpables o también son palpables? No, son chiquititos. Son chiquititos, ¿no es cierto? Claro. No hay nada, y los que están al 15 días posparto tampoco. Claro, lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando ya forma un quiste, Ahí. ese quiste ya es grande. Y es palpable. Ya es palpable y ya va a ser ecografiable. Perfecto. ¿Ya? Pero esa es más o menos la razón de por qué al principio uno asume de que esa vaca lo va a tener. Ahora, si yo encuentro un quiste, trátenlo, aunque sea temprano. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo va a ser lo más temprano? Normalmente va a estar asociado al día 30, cuando hagan el examen postparto. Claro, si la vaca está haciendo quistes foliculares desde tempranito, como ustedes siguen registros, van a decir, oye, mira, esta vaca viene a ver, examen de posparto, pero fíjate, está haciendo ciclos irregulares. Entonces tú ya sabes que lo más probable es que tenga un quiste. Si yo tengo el tratamiento, lo hago. Hago un off-cinch, ¿cierto? Luteinicio y después liso con prostaglandina, etc. ¿Se fijan? Aquí donde está la génesis de las alteraciones ováricas, ¿cierto? Porque se está regulando y en esa regulación se producen los problemas. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros trabajamos normalmente. El tema es cuando esto se nos pasa para el tiempo posterior. ¿Ya? Y cuando se normaliza, ¿cierto? El ciclo, baja la respuesta de la gonadotrofina a la GnRH por elevados niveles de progesterona y estrógeno durante la gestación y parto. ¿Ya? Es porque durante mucho tiempo, ¿por qué se producen los problemas? Porque durante mucho tiempo ese útero y los ovarios estuvieron bajo influencia endocrina importante de niveles altos de progesterona y niveles bajos de estrógeno. ¿Ya? La respuesta a la GnRH, ¿cuándo se va a empezar a normalizar? Fíjense, seguimos entre los días 10, 14, 15, por ahí. ¿Ya? La FSH es menos sensible a la depresión que la LH, contribuyendo al crecimiento y secreción de estrógeno. Y finalmente eso, ¿cierto? El estrógeno y su producción va a ser el que va a dar el feedback positivo para la activación del centro cíclico y producción del pic del LH y la ovulación. Y ahí se nos normalizan los ciclos y los ciclos. ¿Ya? Por lo tanto, como norma general, la función ovárica debería estar restablecida el día 20, 25 en vacas lecheras, vacas lecheras. ¿Ya? Eso más o menos respecto de la ciclicidad. Se fijan que por eso también el examen postparto al día 30, porque yo logro acercarme a tener una funcionalidad ovárica y una funcionalidad macroscópica del útero. ¿Se fijan? Obviamente es frecuente encontrar ovarios lisos en esa época, en vacas de alta producción. ¿Ya? Es normal y no hay que preocuparse, uno lo toma como algo que no ocurre normalmente. ¿Ya? Y después con el tiempo ustedes van a ir anotando los celos y empiezan a presentarse con mayor facilidad y la verdad que ya hay que empezar a hacer los manejos para examinar o cómo. ¿Ya? Pero aquí está la gran la indicación de por qué uno hace un examen en qué momento y por qué está el periodo de espera voluntario. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, por si sale la hora. ¿Ya? Y por último, ya para terminar, tenemos la retención placentaria. Y se van a dar cuenta que vamos a terminar con retención placentaria y empezamos el ciclo de ginecología que partimos a inicio de semestre. ¿Ya? Fíjense, la retención placentaria es la patología más frecuente del puerperio temprano. ¿Cierto? Se mantiene la placenta y no se elimina. ¿Ya? Normalmente la eliminación de la placenta debe ser lo más temprano posible. Ojalá parió la vaca y a la hora esté eliminando. Es lo ideal. Lo normal es entre las 2 y 3 horas. Eso es lo normal. Pudiéndose esperar, la literatura indica hasta 12 horas del posparto. ¿Ya? Todas nuestras vaquitas hicieron eliminación antes de 12 horas posparto. Por lo tanto, eso ha ayudado que ninguna de nuestras vacas hasta el momento estén con alguna alteración reproductiva producto de la retención. ¿Ya? Y desde las 12 horas se considera como patológica. ¿Ya? Normalmente en el campo esperan de un día para otro. 24 horas para eliminación de placenta. ¿Ya? Y normalmente en la noche la placenta se elimina y se acabó el problema. ¿Ya? Si parió hoy día y mañana y todavía está con ya retención placentaria y hay que hacer algo, ya más que nada un poco algunas medidas de mañana.
Pero aquí están las grandes consecuencias y por eso yo les digo, vamos a terminar esto y se van a dar cuenta que vamos a empezar con las alteraciones ginecológicas clásicas. ¿Ya? Fíjense, bajo consumo de alimentos, ¿ya? Porque puede haber asociado a metritis posteriormente. Retrasa la involución uterina, porque al no eliminarse no se puede empezar la involución uterina normal que vimos recién. ¿Ya? Disminuye la inmunidad uterina. ¿Ya? Aumenta las bacterias uterinas porque la placenta que está colgando tiene efecto de mecha. Y bacterias que están afuera es más fácil que se vayan directito hacia las carúnculas, por lo tanto es más fácil colonizarlas. ¿Ya? Retraso, retorno al celo. Acuérdense que también quien está metido en la ciclicidad, el útero por su secreción de prostaglandina. Disminución de la tasa de concepción por las mismas infecciones. Menor producción de leche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se me puede enfermar la vaca y puede producir fiebre, etc. ¿Ya? Aumenta de los días abiertos. Fíjense que la retención placentaria puede aumentar en los días abiertos por sobre los 26 días. ¿Ya? Es decir, que el día abierto que la vaca no se va a preñar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros debemos manejarla de una buena manera y manejarla de buena manera, no extraccionar la placenta de cualquier forma y sacarla. ¿Ya? ¿Qué va a aumentar? La incidencia de metritis y de loquiometra. Primero loquiometra y metritis. ¿Ya? ¿Cierto? La metritis mata vaca y la metritis se produce antes de los primeros 15 días postparto. ¿Ya? La mortalidad relativamente baja de la retención placentaria, de 1 al 4%, cuando se complica con metritis. ¿Ya? Y la morbilidad, fíjense, relativamente alta, pudiendo llegar al 55% del ganado. Pero nosotros lo podemos relacionar, ¿ya? Con aborto. Muchos de los abortos son con retención placentaria, por lo tanto aborto completo. La brucelosis, un 28% tiene retención placentaria. Vacas que han tenido retenciones previas también, ya puede ser un tema propio de ella que no produce una gran cantidad de colagenasa, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, y aquí está el caso claro de la intervención. Cuando uno interviene o uno hace una atención de parto, ya sea tracción forzada o la cesárea, fíjense cómo aumenta el porcentaje de retención. Es por eso que es mejor esperar y estar visualizando el parto y esperar que ocurra normalmente. Metámonos cuando ya no hay otra opción, ya, porque nosotros sabemos que yo voy a meter mano y se va a producir retención. En un importante porcentaje de los casos que yo intervengo. ¿Ya? En la fetotomía, un 26%, en una distosia un 13%, parto múltiple 37%. Fetotomía es menos que la cesárea, ¿eh? Menos. Lo que pasa es que puede ser también asociado a que decir mala técnica quirúrgica y tú dejáis suturado, claro, todo, pero te la dejáis enganchar. Claro, pero dejando todo constante, la fetotomía es menos. Menos. Claro. Menos. Pero por ejemplo, fíjense, con las inducciones de parto, Claro. por eso que tampoco las hago. Yo la podría haber hecho de puro vicioso para haber tenido un parto con ustedes, ¿cierto? Para que lo hubieran visto. Pero fíjense fíjense la incidencia y la porcentaje de presentación. 80% con prostaglandina. Es ganarme un problema gratis, digamos, no soy tangible. Sí. ¿Ah? Dexa más relaxina 15. Claro. La mejor esa, ¿eh? Claro. ¿Ah? Pero claro, estos son estudios, obviamente, puede que no pase nada, ¿ya? No sé, por lo menos yo, cuando la piqué, ¿cierto? Obviamente yo alcancé a ver toda la eliminación, pero era chico todavía cuando yo me equivoqué y le puse prostaglandina a una vaca, ¿ya? Pero claro, esa placenta está tan poco adherida que se sale sola, eso no es problema, ¿ya? Nutricional, fíjense, retención placentaria, deficiencia de vitamina E y selenio un 23%, exceso de fierro también un 16%. Por eso, por ejemplo, dentro del protocolo de preparto las vacas, cuando ustedes las sacan del corral de vaca seca, o primero, o la secan, cuando hacen el secado, uno normalmente que lo que le hace a la vaca, la vacuna con la vacuna, la Scurwar, no sé si la ubican. Vamos. ¿Ya? Se vacuna, ¿ya? Parece que está bien escrito, que es una vacuna de Escherichia coli enterotoxigénico, ¿ya? Entonces esta es súper simpática porque esto ya lo conversamos, pero lo que hace es que cuando yo se la coloco a la vaca,
produce anticuerpos contra los antígenos que yo le estoy inyectando. Y esos anticuerpos pasan al calostro. ¿Ya? Entonces, como yo la seco en ese momento para que produzca su involución de glándula mamaria y después vuelva a producir calostro, yo coloco ahí su primera dosificación en el momento del secado. En el momento secado yo lo que hago es, primero, confirmar gestación. Primero lo que hago, cuando las vacas las voy a secar, ¿cierto? Porque yo, acuérdense que el diagnóstico lo hice hace mucho tiempo atrás y después la dejé tranquila dando leche. Sí. Yo digo, ya esta vaca se viene acercando al secado, estamos 60 días, la meto a la manga y digo, perfecto, la vamos a repalpar para ver que esté normal, que no haya abortado. ¿Cierto? La vaca está preñada, chiquillo. Aquí, por ejemplo, en esta confirmación de gestación, por si acaso yo me puedo basar ahora en signos probables de gestación. Porque yo ya la diagnostiqué con un signo cierto de gestación. ¿Se acuerdan? Sí. Por ejemplo, con ecografía, Claro. con deslizamiento de membrana, con PISL. Claro. ¿Ya? Aquí, como yo ya tengo un signo cierto de gestación, y si yo la palpo y siento fluctuación, es que la gestación todavía está ok. Si palpo frémito, también. ¿Ya? Por lo tanto, No necesito nada más. no necesito volver a buscar un signo cierto de gestación. ¿Ya? Ahora, igual aquí podríamos tener algún error en algún caso que hubiese una piómera. Pero uno como que cacha igual cuando algo está raro. ¿Ya? Por lo tanto voy a hacer una ecografía y salir de la duarte. ¿Ya? Pero ese es el protocolo. Voy a hacer el secado, 60 días preparto, confirmo gestación, puedo colocar la vacuna para la diarrea del ternero y coloco una dosificación de vitamina E y selenio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta de acá, la vitamina E y el selenio son precursores de la colagenasa. Entonces la coloco ahí también, ¿para qué? Para empezar a aumentar esta enzima para el momento del parto, tenerla disponible para que degrade la unión. ¿Ya? Después de eso, secado. Cuando va al preparto que es 21 días preparto, yo coloco una segunda dosis de Scurware y coloco vitamina E y selenio. Vitamina E y selenio. ¿Ya? Entonces con esto yo ya tengo el booster de la administración ¿cómo se llama? de la vacuna. Tengo mayor estimulación y después viene el parto. ¿Ya? Y con eso. Bien, importante entonces el tema nutricional, ¿ya? Porque no siempre yo puedo medir bien lo que le estoy aportando en ese tipo de elementos. ¿Ya? ¿Y posparto no se usa tanto? Eso te iba a decir, algunos colocan en el posparto, pero ya la vacuna Scurware, No, la vitamina E. de selenio. es que después la vitamina E, después del parto, tú la puedes colocar cuando queráis. Ya. Pero ya para producir la colagenasa ya no, porque No, si yo la coloco como- hoy día, ustedes saben que estos son elementos que son entregados en pequeñas tazas que tienen más que nada una función de normalizar cantidades de enzimas o de cómo se llama, o de manejar ciertas ¿cómo se llama? Actividades bioquímicas, ya son muy poquititos, pero colocarla después no tendría un efecto Y es como- beneficioso en la eliminación. Como mejorador de fertilidad podría ser. Claro, claro, por eso te digo, tú la puedes colocar después para el criterio tuyo, como mejorador de fertilidad, la puedes colocar para tonificar, pero ya para efectos de la retención ya no tendría tanto efecto. ¿Va a tener efectos benéficos? Sí. ¿Ya? Pero acuérdense que estamos hablando que igual todo lo que hacemos en una lechería es costo. ¿Ya? Entonces ahí hay que pensar bien a dónde lo coloco y por eso que tú te protocolizas ciertas cosas, en qué momento yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta vacuna es cara, una Scurware es cara, por lo tanto no siempre la puedes colocar y no en todos los casos. Yo no la coloco en la universidad. ¿Ya? Yo coloco las básicas, la Clostrivac y sería. ¿Ya? Estamos hablando que igual allá nosotros el manejo son animales que son tan pocos partos que no va a haber esa carga de bacterias que andan dando vuelta por todos lados que pueda producir
Causas de diarrea, yo las terneras, cosas que ustedes las vean hoy día, las van a ver el fin de semana, andan corriendo como locas, así corren para allá, para acá, están todas imperios, ¿ya? Claro, pero cuando hay casos de diarrea en los campos son bastante frecuentes, no sé si han ido a lechería donde un porcentaje importante de la ternerera está con churrete, ¿ya? Y dejan todas las paredes manchadas, bueno, importante, ¿ya? Aquí tenemos la clásica retención placentaria, ¿cierto? Que la verdad que el signo clínico es como la más que lógico, ¿ya? Es como bastante fácil, ¿ya? En relación al tratamiento, aquí donde hay mucho criterio, ¿ya? Hay harto criterio, y por eso que yo prefiero que veamos el general, cosa que ustedes puedan decidir, ¿ya? Primero, no intervenir, ¿ya? No intervenir, esto de acá es como lo que está más de moda, porque se han hecho muchos estudios, ¿ya? Incluso yo lo conversé con el doctor Duches en un momento, y me decía, sí, efectivamente no. Antiguamente con chiquillos le amarraban la yegua al tractor a la vaca, la dejaban en un brete y le tiraban hasta que le sacaban la placenta, ¿ya? Ahora no, ahora lo que hacen es que esperan la degradación normal, aunque sea tardía, esperan porque el daño ya está. Cuando ya se instauró la retención placentaria, el daño ya se produjo y la contaminación ya está, ¿ya? Si yo saco por tracción, aumento la probabilidad de daño porque puedo desgarrar la estructura, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Manejar. ¿Qué cosa? La vaca en su totalidad. Por ejemplo, termometrar, la toma de temperatura mañana y tarde, ¿cierto? Cuando no ha sido intervenido el parto, ¿cierto? Solamente un manejo simple. Si yo intervení el parto y metí mano, significa que yo metí agentes también. Por lo tanto, además tengo que meter óvulos intrauterinos, ¿ya? Puedo hacer un lavado, ¿ya? O puedo también hacer una mezcla de los dos, también hacer una remoción manual, ¿ya? Dentro de las 24 a 48 horas hasta el tercer a cuarto día postparto, ¿ya? Pero es una tracción, remoción suave, ¿ya? No es esa cuestión que yo pesco a la vaca, pesco la manga, le pongo un palo acá atrás y me coloco en este estilo, pescan la placenta y se la enrollan así y colocan una pata aquí del palo y ¡ah! ¿Ya? Porque al final lo que estoy haciendo es demasiada fuerza. ¿Pueden recortar también, doctor? Exacto, cuando está muy larga y al piso, recórtenla. Y si va saliendo, ustedes se van dando cuenta, ah, yo ya la recorté. Y mira, ahora de nuevo está abajo. Significa que ya me la he estado eliminando. ¿Ya? Entonces eso es lo mejor. Y hacer lavados, por ejemplo, con una solución de pipafravina. Y después del lavado colocar, ¿cierto? Después hacer... Y lo que yo hago es una tracción súper suave. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomo la placenta, me pongo la manga, obviamente. Tomo y la voy traccionando, pero sin apretar. Sino que como que la tomo, la voy tomando y voy haciendo esto, voy haciendo como... La voy traccionando, pero de manera muy suave. Si se desprende, el después. Si no, después también. ¿Ya? Y muchas veces con esa pequeña tracción suave, tú logras que se desprenda. ¿Ya? Por lo tanto, solamente voy acelerando un poco el tránsito de esa membrana. ¿Ya? Podemos ocupar antibióticos intrauterinos que van a incrementar la fertilidad, ¿cierto? Cuando hay mucha aviomanipulación. También algunos colocan agentes, ¿cierto? Oxitóxicos o oxitocina, ¿cierto? En dosis de 30, 50 unidades internacionales. Pero sí lo que más yo he visto es cuando le colocan oxitocina, la vaca empieza a botar leche. ¿Ah? Se te da el efecto pañal. ¿Ah? Porque acuérdense que los receptores de oxitocina están hasta el parto y un poquito horas después vamos a ir a actuar en el reglando la mama. También puedo colocar el frenportaleno, ¿cierto? Que produce contracciones un poquito más seguidas y de mayor duración, ¿cierto? En relación a la eliminación, ¿ya? También algunos ocupan el flometril, yo no lo ocupo, ¿ya? Y ya para terminar, se fijan, la verdad que es un tema de criterio, de cachatía, ¿no? Ya saben que no es cosa llegar y tirar, ni ponerle, ¿ya? Pero esto es lo importante, de que si yo no me preocupo, se me puede pasar, no me di cuenta y se me pasó a metritis puerperal, ¿ya? Y, como ustedes ya se dan cuenta, entramos nuevamente a ginecología al inicio, que es por donde empezamos. Bien, hasta aquí llegamos, hasta aquí entra en la prueba.
del día, la semana del 13, si no me equivoco, 16. del 16, ¿ya? Va a entrar la materia que no se ha sido evaluada en las últimas dos cátedras,